Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Les presentamos hoy a continuación el tema del gnosticismo. Lo vamos a encuadrar en la lista de reproducción de profecía retrospectiva. Vamos a mirar lo que es el gnosticismo en lo que es el prisma de la profecía retrospectiva, y también lo vamos a colgar en raíces hebreas del paganismo, porque de aquí esto es en origen una ciencia verdadera. Lo que pasa es que el gnosticismo pues ya se desvió a un entendimiento griego o grecorromano, ¿verdad? Vamos a ver primeramente lo que significa gnosis. Gnosis es ciencia por excelencia. Ciencia por excelencia. Ciencia por excelencia. Ciencia por excelencia, sabiduría suprema. Les voy a presentar la palabra gnosis por si alguno de ustedes no tiene clara cómo se escribe, ¿verdad? Gnosis, ciencia por excelencia, sabiduría suprema. Entonces a mí no me interesa entrar a lo que fue el entendimiento gnóstico de cada tiempo, porque los gnósticos, por supuesto, empezaron en Grecia, pero a cada época de ese dispendio greco-romano, ¿verdad?, y más en el predominio del imperio griego, pues fueron unos gnósticos. A cada tiempo cambiaban sus postulados y a cada tiempo se adaptaban a las ciencias que se iban conociendo. Entonces, de igual manera, la ciencia de este tiempo, la ciencia, la falsamente llamada ciencia, pero la ciencia en definitiva, los científicos son gnósticos, neognósticos de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, la gnosis ha sido la ciencia por excelencia, lo que los hombres han tomado por ciencia por excelencia y sabiduría suprema de cada tiempo. Entonces, repito, a mí no me interesan las escuelas de los gnósticos de cada tiempo, qué pensaban en cada tiempo, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que gnosis significa ciencia por excelencia y sabiduría suprema. Y me interesa también destacar que los agnósticos son los que han querido prescindir de la gnosis, es decir, esto es, del conocimiento, porque la gnosis es conocimiento. Todo conocimiento, toda disciplina de nuestro tiempo toma de lo que es el concepto gnosis, que es conocimiento. Ciencia por excelencia, sabiduría suprema. Entonces los agnósticos se han dado en llamar agnósticos a aquellos que dicen yo ni creo ni dejo de creer, y entonces se han querido mantener al margen de creencias, pero los agnósticos fracasaron desde el inicio porque no puede ser agnóstico. Agnóstico no puede ser porque en el ejercicio de tu vida, de tu vitalidad, vas a tener que refrendar con tus actos lo que crees en verdad, es decir, si pones el pie para andar, estás creyendo que hay un suelo firme, si no, no echarías a andar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede prescindir del conocimiento, ese era el fallo de los agnósticos. Muchos han muerto, incluso gente de la cultura, gente intelectual, ha muerto diciendo, yo soy agnóstico, que ni creen ni dejan de creer, pero fallaron, erraron totalmente al blanco. No hicieron diana ni con sus propias vidas porque dijeron ser algo que no se puede ser. No puedes prescindir del conocimiento porque todos tus actos van a estar en conformidad con conocimientos adquiridos, ¿verdad? Entonces, no puedes renunciar a la gnosis, al conocimiento, no puedes ser agnóstico, no te puedes mantener al margen del conocimiento, de la gnosis, de la ciencia por excelencia, de la sabiduría suprema.
Entonces, lo que también me interesa destacar, y esto ya es enfático, es que a mucho estúpido se le llena la boca hablando de gnosticismo y no sabe lo que es el gnosticismo. Pero a estos que se le llenan la boca es aquellos que entienden la vida como algo científico, siempre aquello que no entienden, ¿no? Si no entiendo esto, deberá ser científico. Entonces esos mismos se les ha llenado la boca todo este tiempo de llamar gnosis o gnosticismo, de hablar de gnosticismo y no saber ni siquiera lo que es. Y hoy lo van a entender todos ustedes lo que es el gnosticismo, ¿verdad? Y ya para que no se equivoquen, ¿verdad? Entonces, en Oseas 4:6, en el libro de Oseas, Oseas capítulo 4, verso 6, vamos a buscar Oseas, que es por aquí entre los llamados profetas menores, Oseas 4:6, dice así. Dice, perece mi pueblo, muere mi pueblo, por falta de conocimiento, por falta de lo que luego en el imperio griego se conocería como gnosis. Y entre esa gente que conoció, valga la redundancia, que conoció el conocimiento como gnosis, estaban judíos. Estaban ya judíos que fueron exiliados de cada tiempo, en cada época, ¿verdad? Sobre todo en las zonas de Asiria, luego en las zonas de lo que era la antigua Babilonia, ¿verdad? Entonces, pues así es la cosa, ¿verdad? Que perece mi pueblo, dice el Eterno bendito sea, dice, perece mi pueblo, muere mi pueblo por falta de conocimiento, por falta de gnosis. Porque has rechazado el conocimiento, has rechazado la gnosis. Yo te rechazaré, por lo tanto que tú has rechazado el conocimiento, la gnosis. Porque la gnosis, es que los gnósticos, es que la gnosis es mala, es que es grecorromana, que no sé qué, no sé cuánto. La gnosis quiere decir ciencia por excelencia y sabiduría suprema. Entonces, si mi pueblo perece por falta de ciencia, de no conocer la ciencia por excelencia, que sin duda es la que emana del Ruach Elohim, ¿verdad? De Elohim bendito, y ha rechazado, ese pueblo mismo, ha rechazado la sabiduría suprema, entonces yo te rechazaré también, dice nuestro Abba, nuestro bendito de Israel, dice, por lo tanto, si mi pueblo perece por falta de sabiduría, de ciencia por excelencia, porque has rechazado el conocimiento, la ciencia por excelencia, la sabiduría suprema. Yo te rechazaré, por tanto, también de mi sacerdocio, ¿verdad? Yo te rechazaré también de mi levirato. Porque has olvidado la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿dónde estaba la ciencia? Te lo está diciendo el mismo verso. ¿Dónde estaba la ciencia? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré de mi sacerdocio. ¿Por qué? Porque has olvidado la ciencia verdadera, la sabiduría suprema, que es la Torá de tu Elohim. La ciencia por excelencia, la sabiduría suprema, la Torá Elohim. Por lo tanto, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremenda maldición. Maldición que se han buscado, se han ganado a pulso. ¿Por qué? Porque han rechazado el conocimiento, la ciencia por excelencia, la sabiduría suprema. No solamente es que rechazarlo
en rechazar, en que el pueblo pereciera por falta de conocimiento, por falta de sabiduría suprema y de ciencia por excelencia, el rechazarlo ha implicado que los hijos sufran y ha implicado que todo aquel que buscara la verdad, la ciencia por excelencia, la sabiduría suprema, tuviera que sufrir, tuviera que pasar por caja del sufrimiento, porque nos han hecho pagar a los que sí hemos amado la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema, que no es un gnosticismo griego, sino que el mismo gnosticismo griego siempre supo que la Torá de Elohim es lo que es la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema. Sin embargo, como decimos, a mucho estúpido se le ha llenado la boca hablando de gnosticismo y no sabe ni siquiera lo que es gnosticismo. Entonces, en Isaías 5:13, en Isaías vemos también, en el 5:13 de Isaías, vamos a ver algo. En Isaías 5, verso 13. Dice en el maravilloso libro de Isaías, dice así. Vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. 5:13. Dice: por eso va a ser deportado mi pueblo. Sufrieron una deportación. Y en esa deportación tuvieron que pasar por gnosticismo. Y tuvieron que sufrir a los que se llamaron los gnósticos de cada tiempo. Gnósticos que disparataban. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que era la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema. ¿Qué era qué? Lo que ya había agenciado, lo que había recibido Israel. Pero como había apostatado, se vio bajo gnosis, bajo gnosticismo, bajo a mucho estúpido que se le llenó la boca hablando del gnosticismo como la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema, cuando la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema siempre estuvo a recaudo de los oídos del Israel, del israelita, del que vence con Elohim. Entonces, por eso dice, por eso va a ser deportado mi pueblo, por falta de sentido común, dice esta versión. Entonces, la gnosis, lo que ahora se llama ciencia para disparatar, es sentido común. Sentido común. Dice, por sentido común, ¿verdad? Dice, por eso va a ser deportado mi pueblo, por falta de sentido común, por falta de sentido común, con sus notables muertos de hambre. Notables muertos de hambre, sobre todo de hambre de verdadera instrucción, de verdadera ciencia, de verdadera sabiduría. Muertos de hambre, notables muertos de hambre. Y su plebe, su pueblo llano, dice, abrasada por la sed. Y la plebe, abrasada por la sed. ¿Por la sed de qué? Por la sed de agua de Torah, de agua de vida. ¿Cuándo? Cuando tuvo que sufrir a los gnósticos y a aquellos que se creyeron la última Coca-Cola porque hablaban de gnosticismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Les voy a situar yo en verdad lo que es el gnosticismo. La salvación a través del conocimiento, que es lo que promulgaba el gnosticismo de cada tiempo, en cada época, iba adaptando su discurso, pero en esencia era esto lo que decía, de que el hombre podía salvarse a través del conocimiento. Esto es el gnosticismo. Esto es lo que luego sería llamado ciencia y lo que luego ya a la postre sería llamado ilustración. La salvación a través del conocimiento. Pero la salvación a través del conocimiento te puede llevar al descuido.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación a través del conocimiento te puede llevar al descuido, porque al ver la salvación como futuro y no como sanidad, que es lo que es la salvación, dejas al conocimiento en un segundo plano. Por eso los gnósticos descuidaban en verdad lo que debía ser la gnosis, que es ciencia por excelencia y sabiduría suprema. ¿Pero por qué? ¿Por qué la descuidaban? Porque se creían que se iban a salvar a través del conocimiento. Pero al ver esa salvación como futura y no como la sanidad que es la salvación, se dejaba el conocimiento en un segundo plano. Cuando Juan 17:2-3, nos vamos a Juan 17:2-3, vamos a ver algo. Vamos a ver algo, preciosos y preciosas. 17:2-3 del libro de Yohanan Juan. Nos dice Juan, dice 17:2-3. Dice así, perdonen la demora, pero hay que buscarlo en la Biblia hoy. 17:2-3. Dice, ahora sí, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Y dice el verso 3, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. El gnosticismo se creyó que la vida eterna era futura salvación, pero aquí lo pone en presente el apóstol, dice, esta es la vida eterna, la salvación completa. En otras palabras, es presente. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y al que tú has enviado Yahshua HaMashiach. Entonces, conocer a Elohim es la ciencia por excelencia y la sabiduría suprema, pero no para esperar en un futuro, no para ver esa salvación como futura, sino al día de hoy, en el presente. Esa es la ciencia por excelencia perfectamente que puede ser recibida, que puede ser adquirida, ¿verdad? En tiempo presente, durante nuestra vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero y al que tú has enviado, Yahshua HaMashiach. Entonces, el conocer a Elohim es preeminente en la vida, es preeminente. Aquí no vale lo que postulaba el gnosticismo de salvarse a través del conocimiento, porque eso dependía de qué, en verdad, de la recopilación de unos conocimientos que tú fueras adquiriendo y a ver cuándo llegabas. Aquí te dice en tiempo presente que la vida eterna es, o sea, la ciencia por excelencia, el conocimiento perfecto o el conocimiento de la perfección. La sabiduría suprema es que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero y al que tú has enviado, Yahshua HaMashiach. Entonces, el conocer a Elohim es preeminente, debe ser prioritario en la vida. Por eso, cuando se conoce a Elohim, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se conoce a Elohim?
Segunda de Pedro 1, 5, 7. En Segunda de Pedro 1, 5, 7 nos va a decir así, preciosos y preciosas. Dice, por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, a la virtud, cuando seas virtuoso, añádele gnosis, añádele conocimiento, añádele ciencia por excelencia, sabiduría suprema, que va a ser conocer a Elohim. ¿Verdad? Y a Yahshua HaMashiach, que es la definición concreta y perfecta de lo que es Elohim. Dice, por esta misma razón poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento a la gnosis en su sentido de sabiduría suprema y ciencia por excelencia, al conocimiento la templanza, debes templar el conocimiento para equilibrarlo, dosificarlo en justas medidas, priorizar los conocimientos que vas adquiriendo. A la templanza, paciencia activa, dosificas y esperas. A la paciencia activa, la piedad, y a la piedad, que es compadecerte, que es no pisar a nadie en este sistema salvaje, ¿verdad?, para destacar tú y levantar cabeza y pegarte golpes de pecho. Y a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad o la piedad. Entonces, noten esto, no es la salvación por el conocimiento, en contra de lo que decían los gnósticos. La salvación no es por el conocimiento. Es la destrucción y la desintegración, que es no estar dotado de dominio propio. Porque esto es lo último que dice. Aquí la traducción dice, y al amor fraterno, la caridad. Pero en verdad lo que dicen la mayoría de versiones es dominio propio. Al final todo debe desembocar en dominio propio. Entonces, no es la salvación por el conocimiento. Lo que es la destrucción y la desintegración. Que es no estar dotado de dominio propio. Es decir, en otras palabras, el dominio propio debe ser a lo que afluente, lo que desemboque todo lo anterior, el amor fraterno, el conocimiento, la templanza activa, la paciencia, ¿verdad? Todo debe desembocar ¿en qué? En dominio propio. Cuando no desemboca en dominio propio, no es una salvación por el conocimiento. De hecho, no es de ninguna manera la salvación por el conocimiento. No es la salvación por el conocimiento porque lo que se da es la destrucción y la desintegración. Cuando hay un conocimiento separado de estar dotado de dominio propio, que es a lo que va todo. Que es a lo que ha de confluir todo. ¿A qué? Al dominio propio. Volvemos a leer. Dice,
Por esta misma razón, poner en mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno el dominio propio. Entonces, si tú adquieres conocimiento, no te va a garantizar la salvación, porque ese conocimiento, si no desemboca en dominio propio, te lleva a la destrucción y a la desintegración de tu psique, que es la destrucción y la desintegración de tu psique se va a dar cuando no estés dotado de dominio propio. Por eso hay gente tan aparentemente inteligente que acaba suicidándose o acaba haciendo algo en contra de su propia salud. Claro, y es que si al final todo redunda en que no tengas sobre ti dominio propio, entonces es que has desconocido todo. No has entendido la gnosis, no has entendido lo gnóstico, se te ha llenado la boca hablando de gnosticismo, pero no has entendido nada porque no has entendido lo que es la ciencia por excelencia, la sabiduría suprema. ¿Por qué? Porque has desconocido. Y como has desconocido, lo que has adquirido, el conocimiento que tú has adquirido, no ha desembocado ni confluido en tener dominio propio, valga la redundancia, sobre ti mismo. Así que el gnosticismo es una propuesta histórica sin fuerza. El gnosticismo es una propuesta histórica sin fuerza. ¿Por qué? Porque es algo tibio. Porque es algo que dice, te libras la salvación a través del conocimiento. Es algo tibio. No es que te salves a través del conocimiento, sino que es más radical. La sabiduría suprema y la ciencia por excelencia, la verdadera gnosis, es más radical. El gnosticismo es algo sin fuerza, porque no es radical, puesto que no defiende a ultranza, no defiende a ultranza como un prerequisito para vivir aquí y ahora, y también en el reino de Elohim, la verdadera gnosis. No la defiende, la verdadera ciencia por excelencia, la sabiduría suprema. ¿Por qué? Porque no es radical. Si no es que, y ya resumimos, ya para acabar, no es que la salvación venga a través del conocimiento, sino que sin conocimiento, sin gnosis verdadera, sin ciencia por excelencia, sin sabiduría suprema, ni siquiera tienes dominio propio. Entonces, lo que se da sin verdadera gnosis, sin verdadero conocimiento, no es que no te salves, es que te lleva a la destrucción y a la desintegración de tu propia psique, porque no te da poder sobre ti mismo. Es decir, no acaba dotándote de dominio propio, que es a lo que debían confluir todas las ciencias para ser ciencias verdaderas, para ser ciencia por excelencia, sabiduría suprema, te debía llevar ¿a qué? A la conciencia y a la consciencia. ¿A qué? A dominio propio, a ejercicio de tu voluntad. Si no te lleva a eso, y te lleva como llevaba a los gnósticos al vicio, al sodomismo, al vicio, a la gula, entonces no has adquirido el objeto de lo que es la verdadera ciencia, que es dominio sobre ti mismo. Entonces, ¿la gnosis qué es? Un sombreo que apenas era una vislumbre de lo que es la verdadera gnosis, la sabiduría por excelencia, la ciencia por excelencia, la sabiduría suprema que se da en la Torá de Elohim. ¿Por qué? Porque la Torá de Elohim, que es la sabiduría suprema y la ciencia por excelencia,
va a confluir en que te va a dar dominio propio. Y así vas a poder elegir por ti mismo, que es a lo que aspiraron todas las disciplinas filosóficas. Todas las corrientes filosóficas y literarias aspiraron a que tú pudieras ejercer tu voluntad, tu libre albedrío. ¿Y quién te ha dado eso? Te lo ha dado algo radical, que es la Torá de Elohim, porque la Torá de Elohim es lo que te da la capacidad para vivir el aquí y el ahora. Y te lleva a tener conciencia de ti mismo y a tener dominio propio. Cuando tú tengas dominio propio, puedes elegir y puedes decir que tu vida es tuya. Shalom a todos, besos y abrazos, shalom, shalom.